Vamos a leer en el Evangelio según Mateo y el capítulo 22, solamente un versículo, porque me gustaría que hoy habláramos algo un poco diferente, pero que creo que nos puede ayudar a todos, no solamente a las personas que estén aquí que no conozcan al Señor, pero sobre todo, yo creo que la gran mayoría, si no todos los que somos del Señor, nos puede ayudar, porque hay un momento en el que el Señor Jesús está hablando, y está hablando incluso con los responsables, con las personas responsables de los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, todos los que conocían el Antiguo Testamento. Y dice Mateo 22 y el capítulo 29 a una pregunta que le hicieron al Señor. Jesús respondió y les dijo, Mateo 22, 29, estáis equivocados, es decir, estáis errando por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Me encanta este versículo porque habla de las dos cosas que son cruciales en nuestra vida, no solo la palabra de Dios, no solo conocer la palabra de Dios, sino también conocer el poder del Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos en una frustración porque conocemos mucho de la palabra de Dios, pero no nos damos cuenta que esa palabra tiene poder, que puede transformar las vidas, y de hecho las transforma. Y no solamente en el momento en que nosotros decidimos recibir al Señor Jesús en nuestra vida, sino a partir de ese momento y para siempre. Y por eso es muy importante que comprendamos las dos cosas, que no solamente es comprender la palabra del Señor, sino también el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y sabéis, me gustaría que durante unos minutos pensáramos en eso, en lo que es la palabra de Dios y lo que es el poder del Espíritu de Dios por medio de su palabra en cada uno de nosotros. ¿Sabéis por qué se conoce al pueblo evangélico en todo el mundo como el pueblo que ama la Biblia, que ama la palabra de Dios? De hecho, en bastantes meses, el próximo año, se estará celebrando lo que es el 500 aniversario de aquel momento en el que Martín Lutero colocó esas 95 tesis en su iglesia, las cuales, la gran mayoría de ellas, estaban basadas en la palabra de Dios, y lo que fue más importante, el propio Lutero y muchos otros, como Tyndale en Inglaterra y otros en otros países, tradujeron la Biblia para que las personas pudieran leerla, para que pudieran entenderla, porque en aquel momento no solamente no conocían lo que había en la Biblia, nadie podía leerla, ni siquiera existía en su lengua original. Incluso en las reuniones, en la iglesia oficial, se hablaba en latín, se hablaba en otra lengua. Así que imaginaos lo que es ir a una iglesia y no comprender absolutamente nada. No comprender lo que Dios está diciendo y sobre todo cómo Dios puede transformar nuestra vida. Y por eso hablaron muchas personas en muchos países diferentes como un movimiento del Señor en toda Europa, de lo que significaba la base de la fe evangélica, y hablaron de sola gracia, sola fe, pero solo Jesús, pero también sola Escritura, solo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que realmente puede transformar nuestra vida. Y cuando nosotros necesitamos que Dios nos hable, Él puede hablar de muchas maneras diferentes. Pero una de las maneras más normales, más sencillas y que Él siempre usa es su palabra. A mí me gusta preguntar un poco a todos y a todos mis amigos, y sé que me vais a comprender esa pregunta: ¿cómo está nuestra Biblia? ¿Cómo está la Biblia? Porque a lo largo de los últimos años, y a pesar de que la palabra de Dios ha llegado a todos los lugares, incluso la podemos tener en nuestro teléfono y podemos leerla en cualquier momento, ¿realmente conocemos la palabra del Señor? Hay muchos libros en la Biblia que incluso pasamos meses enteros, a veces años, sin leer. Y la palabra de Dios Dios por medio de su palabra quiere siempre hablarnos, hablar a nuestro corazón, hablar a las personas que nos rodean, hablar a nuestra familia, hablar a los que no conocen al Señor, hablar absolutamente a todos, y Dios usa todos los libros de su palabra. A veces nos gustan más ciertos libros y no está mal, porque dependiendo cómo es nuestro carácter, nuestro corazón, pues algunas cosas nos gusta leer más.
Pero muchas veces vamos a encontrar muchos tesoros escondidos en muchos libros que quizás pasan años sin leer. El desafío es que si somos el pueblo de la palabra de Dios, que realmente la podamos leer, incluso durante todo el año, por completo, y pedirle a Dios que nos hable. Por eso me gusta preguntar cómo está nuestra Biblia. Yo sé que me entendéis que no me refiero solamente a lo que es el libro en sí, pero realmente la usamos, la tenemos en nuestro corazón. A veces incluso nuestro enemigo, el diablo, es muy astuto y incluso quiere que nosotros aprendamos mucho de su palabra, pero hasta para desafiar a las demás personas. ¿Os acordáis cuando el diablo tentó al Señor Jesús? Usó libros y versículos, frases sacadas de la palabra de Dios, para tentarle a él. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, incluso podemos usar versículos de la Biblia casi como para querer hacer daño a otras personas, y no se trata de eso la palabra del Señor. El Señor siempre quiere curar, siempre quiere restaurar nuestro corazón, siempre quiere fortalecernos. A mí me gusta, no solamente cuando leo la palabra del Señor, tener algún lugar donde pueda escribir cosas que Él va diciendo, sino incluso anotar en la Biblia. Eso es algo muy personal, no os preocupéis si no lo hacéis, no pasa nada. Pero muchas veces tenemos la Biblia llena de fechas donde el Señor nos habló personalmente, donde por alguna razón estábamos en un momento difícil, quizás con nuestra salud, quizás en el trabajo, quizás en algunas relaciones personales, quizás algo que estaba sucediendo en nuestra familia, y de repente Dios tocó nuestro corazón con una frase, un versículo concreto. Y nosotros anotamos ese día y recordamos lo que Dios nos habló. Porque eso es algo que debemos hacer. Porque solamente recordamos lo que Dios hace cuando no solamente lo tenemos en nuestro corazón, sino cuando lo anotamos también. A veces el Señor nos habla y nosotros pensamos, pues nunca más voy a olvidar lo que el Señor me dijo. Pero tenemos muy poca memoria. Y a los pocos semanas, a veces meses, aquello que había refrescado nuestro corazón, que había saciado por completo nuestra alma, aquel momento que realmente casi como que estábamos en la presencia de Dios aquí en la tierra y vimos cómo Él nos hablaba personalmente. A los pocos meses lo olvidamos, porque somos así, nos pasa a todos. Así que es bueno en nuestra Biblia anotar lo que Dios está hablándonos, lo que Él nos está diciendo. Sabéis, ahora tenemos muy buenas oportunidades. Hay personas, hombres y mujeres de Dios, que escriben libros de todo tipo para ayudarnos a comprender la palabra de Dios y que realmente son buenos, pueden llegar a nuestro corazón, pero no son la palabra de Dios. Es solamente cuando Dios habla que Él transforma la vida. Y a veces me da la impresión de que escuchamos mucho más y leemos mucho más cosas que otras personas han dicho, han escrito, que la propia palabra de Dios. Y os lo digo sinceramente, y lo he dicho a muchos y en muchas iglesias, porque aún habiendo escrito, y lo sabéis, muchos libros, siempre le digo a una persona, si tú vas a llevarte un libro y no vas a leer la Biblia, no lo hagas, te lo prohíbo. Se lo digo sinceramente, porque lo único que puede transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Todo lo demás nos puede ayudar a comprender, pero somos el pueblo de la Biblia, la palabra de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta de que es en ella donde Dios no solamente puede transformar nuestra vida, sino hacernos entender lo que está pasando. A veces queremos saber algo sobre algún tema determinado y preguntamos. Está bien preguntar, no es malo. Pero el desafío es a que tomemos la Biblia
y comencemos, y si puedes desde el principio hasta el final, todo lo que Dios dice sobre ese tema. Y Dios va a hablarte, va a ayudarte, porque su palabra realmente tiene poder. Pero también supongo que si todos tenéis vuestra Biblia en las manos, podéis ver, y sé que estáis entendiendo lo que quiero decir esta tarde, podéis ver algunas hojas de la Biblia más gastadas que otras. Quizás las hojas de alguno de los libros donde Dios más nos ha hablado. Son esos momentos que solamente nosotros a solas con Dios sabemos. Y que Él ha ido hablándote, no solamente aquí en la iglesia, sino sobre todo en casa. A veces cuando estás viajando, cuando estás por meses sin volver a casa y tener la palabra de Dios es como si tuvieras parte de tu hogar contigo, ¿verdad? ¿Cómo están esos libros en nuestra Biblia y cómo esa palabra de Dios está conectada a nuestra vida personal, a nuestro trabajo? Cuando tenemos alguna duda sobre alguna decisión, abrimos la Biblia y le decimos, Señor, necesito sabiduría. Abrimos libros como el libro de Proverbios que nos habla sobre sabiduría en el trabajo. Cuando tenemos complicaciones en las relaciones personales, leemos algunas de las cartas, o en las relaciones familiares, quizás alguno de los libros como Cantar de los Cantares o las cartas que nos hablan de cómo Dios es el centro de la familia, y le decimos al Señor, Señor, háblame, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo yo quiero ser un hijo, una hija tuya? Alguien que refleje tu gloria, tu carácter. Y buscamos en la palabra del Señor. Y no penséis que digo esto un poco como si fuera algo lleno de sentimiento, algo así, pero me gusta preguntarlo, porque somos el pueblo de la palabra de Dios. ¿Hay lágrimas derramadas en alguno de las hojas de nuestra Biblia? Quizás a veces que hemos leído algo que ha tocado nuestro corazón y que nosotros nos dimos cuenta que era para nosotros mismos y teníamos que cambiar en alguna situación, en algún momento, teníamos que dejar algo que a Dios no le agradaba, o algo que realmente Él ha tocado nuestra vida de tal manera que le dijimos, Señor, esto eres tú hablando conmigo. Cuando oramos por personas de nuestra familia que no conocen al Señor, y la Biblia nos habla de promesas de seguir orando por ellos, hay lágrimas en esas hojas, en esos versículos que Dios nos está hablando. Ahora tenemos muchas posibilidades que antes no teníamos. Podemos escribir a las personas, incluso por medio del teléfono, podemos enviar mensajes, podemos decirle algo del Señor que ha tocado nuestro corazón. Cuando estamos orando por alguna persona, cuando algo toca nuestra vida, lo enviamos a alguien, quizás a personas de nuestra familia que están lejos y les decimos, estoy orando por ti, Dios te está cuidando. Estaba leyendo esta mañana este versículo y Dios tocó mi vida y quiero que lo leas, porque el Señor me hizo pensar en ti. Hay lágrimas cuando oramos por personas que no conocen al Señor. Y tenemos quizás, no sé si en nuestra Biblia, en algún lugar, sus nombres. Y pensamos en ellos. Y pensamos en cómo hablarles del Señor. En cómo tocar sus corazones. Y el Señor nos habla de una manera determinada por algún versículo. Muchas veces me gusta fijarme, jamás para juzgar a nadie, porque el Señor nunca nos permitió eso, ni nos lo permite. Pero me encanta cuando veo a algunas personas y llegan a la iglesia con su Biblia y la ves a veces gastada, por haber estado leyendo, por haberla tenido en sus manos, por haberla llevado siempre consigo.
Es curioso porque antes, y no estoy diciendo nada malo de eso, no me entendáis mal, había en muchas iglesias estos lugares donde la gente dejaba ahí el himnario y la Biblia, y no es una mala idea porque las personas podían después recogerla al entrar en la iglesia, pero yo cada vez que entraba en una iglesia y veía a las personas tomando su Biblia, pensaba, Señor, espero que tengan otra en su casa y estén leyendo tu palabra en su casa. Porque es lo único que puede llenar nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y a veces tenemos tiempo para muchas cosas, tenemos tiempo para cosas que no son malas en sí mismas, pero muchas veces nos quitan el tiempo para estar con el Señor, para hablar con Él, para que Él nos hable a nosotros, para no solamente desnudar nuestro corazón delante de Él y decirle todo lo que hay dentro de nosotros, sino también para que Él nos hable. Y cuando ves tu Biblia, lo más importante, y es un poco de lo que trata esta reunión, ¿cómo están los evangelios? La vida del Señor Jesús. Porque no podemos comprender absolutamente nada de lo que es toda la Biblia si el Señor Jesús no está en el centro. Si no nos damos cuenta de que todo gira alrededor de Él. Que tanto el pasado como el presente como el futuro es sencillamente para que nosotros tengamos nuestros ojos en el Señor Jesús y que todo lo que había ocurrido en el pasado son solamente tipos y enseñanzas para lo que Él iba a hacer y que podemos encontrarlo desde el primer versículo del Antiguo Testamento hasta el último, porque Él va a volver. Y muchas veces pensamos que nosotros conocemos muchas cosas de los evangelios y perdemos la belleza de lo que el Señor Jesús puede hacer en nuestra vida. Y a veces leemos los evangelios como si ya supiéramos absolutamente todo y no nos damos cuenta de que cada palabra, cada situación, el Señor está enseñándonos muchas más cosas de las que pensamos. Para ahora, para nuestro día a día, para la situación en la que nosotros estamos. Es impresionante porque la Biblia misma nos dice que el Señor Jesús es la palabra. Y lo que usa es el verbo, porque el Señor Jesús es acción, es alguien que viene para transformar el mundo, para transformar nuestra vida. Y Él la transformó un día cuando le recibimos como nuestro Salvador, pero sigue haciendo el mismo trabajo en el día de hoy y sigue transformándonos día a día. Y lo que nosotros podemos llegar a comprender de Él, de lo que Él hace en nuestra vida, es lo que Él va cumpliendo en nuestro carácter para un día cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia, llegaremos a comprender todo aquello que hemos llegado a comprender hasta ahora, pero lo que no hemos podido comprender aquí por medio de su palabra, en el cielo, aunque seamos inmensamente felices y aunque estemos disfrutando de la presencia de Dios, habrá muchas cosas que no podremos llegar porque no hemos pasado tiempo con Él, porque nuestra amistad con Él no ha sido quizás tan importante como lo que pensábamos, porque no hemos pasado tiempo escuchándole y hablándole. Y de la misma manera que con nuestros hijos, Mel, la pequeña, tiene 10 años, Yami, la mayor, tiene 18, y ya son inmensamente felices, creo que sí, con nosotros en nuestra casa. Pero yo puedo tener conversaciones con la mayor que no puedo tener con la más pequeña. Y ella es inmensamente feliz y no le digas nada porque está feliz con su papá, con su mamá. Pero hay cosas con las que no puedo hablar porque todavía no ha llegado a una edad para comprenderlas. En el cielo seremos inmensamente felices con el Señor. Pero nuestra comprensión de esa felicidad, de las cosas que nuestro Padre Celestial nos diga, va a depender del tiempo que hemos pasado con Él, de cómo hemos aplicado todo lo que la palabra de Dios dice cada día de nuestra vida, cómo lo hemos aplicado a nuestra vida normal, cómo hemos vivido con Él todos los días. Quizás allá vamos a comprender muchas cosas que aquí no comprendemos, pero van a ser en base a cómo está nuestro corazón en la presencia del Señor. ¿Sabéis? 2 o 3 detalles más. Isaías capítulo 66 y el versículo 2 nos habla del momento en el que el pueblo estaba en la presencia de Dios. Era el momento más impresionante en cuanto a todo lo que
la adoración y las reuniones en el templo podían existir. Venían personas de otros lugares, de otras naciones, solo para ver el templo en Jerusalén. Pero Dios está diciendo, ¿quién es humilde? 66:2 le pregunta al pueblo, y contrito de espíritu, es decir, que tiene su espíritu necesitado de mí de tal manera que tiembla ante mi palabra. Dios no está hablando tanto de temblar de miedo, sino de temblar de emoción, de estar escuchando la palabra del Señor. De temblar de entusiasmo al saber que Dios nos habla a cada uno de nosotros, que podemos venir aquí en su presencia, podemos escuchar cuando alguien habla o cuando alguien predica, pero realmente lo que Dios quiere es hablarnos a cada uno de nosotros. Lo que quiere es que apliquemos cada versículo que leemos a nuestra vida. Lo que quiere es que nuestra vida esté fundada en Él, en la roca. Lo que quiere es que dependamos directamente de Él y nosotros también podamos compartir a los demás lo que Él está haciendo. Porque yo solo voy a conocer algunas de las características de lo que Dios está haciendo en tu vida si tú me lo dices. Si no, yo no voy a saberlo. ¿Me entendéis? Así que no hay nada mejor que compartir la palabra de Dios, compartir aquello que Dios está haciendo en nuestra vida, contar a los demás cómo Él está tocando nuestro corazón y cómo Él está moviendo todas las circunstancias. Y entonces yo comprendo muchas cosas del carácter de Dios al escucharos a vosotros. Y hay un versículo en el Salmo 19, y quizás con esto podríamos terminar porque necesitamos volver a la palabra de Dios, que habla de lo que significa para cada uno de nosotros. Es el capítulo 19 y el versículo 7. ¿Sabéis? Cuando hablamos de la posibilidad de poder escuchar al Señor, de poder leer su palabra, de que Él nos hable, a nosotros nos suena muy normal. Pero recordad que en la historia de la humanidad relativamente fue ayer, como decíamos, 500 años desde que se empezó a traducir la Biblia a cada uno de los lenguajes en nuestra Europa. Antes no había ninguna posibilidad de que las personas siquiera conocieran lo que Dios dice. Imaginaos, ahora hay muchos países donde está prohibido leer la palabra de Dios. Nosotros a veces podemos tener diferentes versiones y Biblias, y gloria a Dios por esa libertad, pero hay muchos lugares donde puedes jugarte la vida si te ven solamente leyendo la Biblia. Tuvimos la oportunidad hace poco más de un año y medio de estar en una iglesia en Rusia. Nos contaban una historia de 20 años atrás cuando cayó el llamado telón de acero y cuando las primeras Biblias entraban en Rusia. Durante más de una generación y media, prácticamente 2 generaciones, estuvo prohibido que las personas pudieran leer la Biblia. Y nos contaban que un hombre llegó, un misionero, con una caja llena de Biblias a una determinada iglesia. Todas las personas llevaron una para cada familia. Era la mayor fiesta que podían imaginarse, poder leer la palabra de Dios, tenerla ellos mismos. Y cuando volvían a casa, uno de los padres de familia volvió y dijo: me gustaría llevarme la caja para casa. Y el misionero no podía comprenderlo. Pero si no tiene ningún valor. Dice: sí, pero en esa caja vinieron las Biblias que están transformando la vida de cientos de personas aquí en esta ciudad. Y para él solamente ese detalle de poderse llevar su propia Biblia dentro de aquella caja tenía como un valor especial. Porque nosotros no nos damos cuenta de lo que significa tener la posibilidad de leer la palabra de Dios. Y en el Salmo 19 y el versículo 7 dice: la ley del Señor, la palabra del Señor, Salmo 19, 7, es perfecta. Y fijaos cada uno de los detalles restaura nuestra alma, nos llena de aliento. ¿Sabéis muchas veces por qué vivimos desalentados en la vida cristiana? Leemos muchos libros sobre el desaliento, escuchamos predicaciones sobre el desaliento. No son malas, vuelvo a repetiros, pero lo que realmente quita nuestro desaliento es leer la palabra de Dios. Es buscarle y decirle a Dios que nos hable.
El testimonio del Señor es seguro. Dice, hace sabio al sencillo. Hermanos, hermanas, nosotros vivimos incluso en una parte de la tierra aquí donde muchas personas, muchos de nuestros padres y abuelos comenzaron a aprender a leer en la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, somos sabios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Cuando nosotros leemos lo que Dios dice, nuestro corazón es transformado. Muchas veces vivimos en una sociedad triste y lo sabemos, pero a mí me preocupa que muchas veces el pueblo de Dios sea también triste. Y entonces me pregunto por qué quizás no estamos leyendo tanto la palabra del Señor, porque cuando leemos la Biblia nuestro corazón se alegra, porque Dios toca nuestro corazón, porque Dios transforma el corazón. Y dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, más deseables que el oro, mucho más que oro fino, más dulces que la miel que destila del panal. Más deseables absolutamente que nada. Pasamos tiempo estudiando muchas cosas y es bueno, preparándonos para el trabajo que vayamos a ejercer, y es bueno porque Dios nos diseñó para que podamos trabajar y para que podamos también sacar sustento de nuestro trabajo, y eso es justo. Pero no nos damos cuenta muchas veces que leer la palabra del Señor es mucho más importante que todo el oro del mundo. Y un día cuando estemos en su presencia y estemos disfrutando con Él y estemos viendo lo que el Señor Jesús hizo y nos esté contando muchas cosas, nos daremos cuenta de que estamos toda una eternidad con Él. Y entonces volveremos nuestra mirada atrás y diremos, ¿y cuánto tiempo perdí a veces, quién sabe en qué, en lugar de conocerle mejor a Él? Porque la Biblia nos dice que la palabra es el mismo Señor Jesús. ¿Os acordáis? Juan 1:1. Y es su expresión por cada uno de nosotros. Y lo proclamamos en el Evangelio tantas veces, porque el Evangelio se trata de eso, de recibir al Señor Jesús en nuestra vida. Y cuando le recibimos en nuestra vida, Él la transforma por completo. Y la transforma no solamente para darnos vida eterna. Muchas veces proclamamos el Evangelio así, está bien, pero no es todo el Evangelio. Se trata también de que vamos a vivir con el Señor todos los días de nuestra vida, desde el mismo momento que le recibimos. Se trata de que nuestra vida va a ser diferente, que cada día va a ser diferente, cada momento de nuestra vida es diferente, porque el Señor vive con nosotros. Eso lo sabemos cuando vemos todas las promesas de la palabra de Dios, y por eso cuando Dios habla de fidelidad y cuando habla de su palabra, dice que su palabra se cumple siempre, porque esa fidelidad es eterna, porque Dios jamás va a dejar de cumplir lo que ha prometido, y por eso dice que todo puede pasar, absolutamente todo el universo, los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra no, porque Él cumple lo que promete. ¿Quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Piénsalo por un momento. Es sencillamente aquella persona en la que puedes confiar, que sabes que no te va a mentir, que sabes que se va a comprometer contigo, que va a estar contigo siempre. La Biblia nos dice que ese es Dios, que podemos confiar en Él, descansar en su fidelidad. Lo cantamos muchas veces, tenemos que llevarlo a nuestro corazón y vivir confiando y descansando en Él, porque Él va a cumplir siempre todas sus promesas, porque Él no nos va a engañar nunca, porque incluso cuando habla de esperanza en la Biblia, es una palabra que implica que esa esperanza se cumple. No es como cuando nosotros decimos espero que pase tal cosa, no. Cuando Dios habla de esperanza es una esperanza firme, cierta, se va a cumplir, Dios lo prometió. Y por eso muchas veces nosotros vivimos preocupados en nuestra vida porque no descansamos en lo que Dios dice, no descansamos en su palabra, porque muchas veces ni siquiera conocemos lo que Dios está diciendo. Cuando Pablo escribe su primera carta, que fue la que se mandó
prácticamente al mismo tiempo que la de Tesalonicenses, pero a Éfeso, no solamente era a Éfeso, sino también a otras iglesias, era como una carta circular. Lo primero que habla es que Dios nos bendice con todas las bendiciones espirituales. Es decir, Dios nos lo ha dado todo, lo tenemos absolutamente todo. En Él, por su presencia, ¿lo vivimos de esa manera? Sabemos que Él está todos los días con nosotros, que cumple sus promesas, que no nos defrauda nunca, que nos cuida siempre. Pues debemos, si no, recordarlo unos a otros. Porque esa palabra viva, el Señor Jesús, es quien vive dentro de nosotros. Y de eso se trata el Evangelio. No solamente de lo que vamos a disfrutar un día por toda la eternidad, sino de lo que estamos disfrutando ahora mismo, aquí, en este momento. Y eso es lo que tenemos que proclamar a todos. Y es también lo que nosotros tenemos que vivir. Que no pase un solo día en nuestra vida. A veces hay circunstancias muy complicadas y lo entiendo porque tenemos mucho trabajo, la vida es muy complicada, pero que no pase un solo día sin que en algún momento del día o antes de irnos a descansar o como sea, pero no podemos pasar un solo día sin hablar con el Señor y sin que Él hable con nosotros. Porque eso es lo que realmente transforma nuestra vida. No solamente desde el día que le recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, sino para siempre, todos los días, volver a Él y decirle: Señor Jesús, háblame por medio de tu Espíritu, háblame por medio de tu palabra, porque lo necesito. Y vais a ver cómo realmente la vida es transformada cuando estamos cerca del Señor. Cuando leemos su palabra y la hacemos nuestra y le decimos: Señor, todo lo que estoy leyendo, lo que tú me dices, yo quiero vivirlo. Y esa es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.